soy fisioterapeuta, ya este año justo 16 años de mi vida profesional. Muchos de los que alcancé a ver que están ahí conectados me han permitido ser parte de sus procesos cuando han estado lesionados en diferentes momentos de su vida deportiva. Como decía Carlos Mario, nos conocemos precisamente de esos momentos en el bicicross, donde Carlos ha tenido algunas caídas espectaculares y ha sufrido algunas lesiones. A él le agradezco de todo corazón por tener en cuenta para esta charla. Cómo prevenir y actuar ante las lesiones deportivas. Es un tema de verdad muy amplio, que tiene mucha tela para cortar, que podemos hablar de esto, de cada uno de los componentes de la prevención y de las lesiones deportivas. Entonces, pues yo trataré de abordar pues algunas cosas que pueden ser pertinentes para este momento en el que estamos precisamente cuidándonos, la mayoría aún en casa, para iniciar de nuevo a retomar las actividades deportivas. En la invitación se menciona un centro de fisioterapia, es BFI 10, es como mi emprendimiento y del cual Oquendo aprovecho para darle gracias, que ha sido parte muy importante en lo que es ahora BFI 10. Por acá un recuerdito que de una competencia en Argentina. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué son las lesiones deportivas y por qué se presentan? Quise, pues, como desglosar un poquito las lesiones porque dicen, hacer ejercicio es bueno para la salud, pero hacer deporte no es bueno para la salud, ¿cierto? Entonces es como una contradicción, porque son dos momentos diferentes de la vida, de las actividades diarias, de las actividades básicas cotidianas, donde tal vez practicar actividad física, como dice el texto, menciona que genera beneficios sobre la salud. En el momento de presentarse alguna enfermedad, es el ejercicio precisamente el que nos ayuda, es como el medicamento que nos genera efectos beneficiosos en el tratamiento de algunas enfermedades. Nos dicen que la actividad física, cuando ya es un hábito, incluso la Organización Mundial de la Salud nos dice, bueno, hay que hacer actividad física tantos minutos a la semana para los menores de 13 años, tantos minutos a la semana para los mayores de 25 años, tantos minutos a la semana para las personas de la tercera edad, etc. Y dicen pues dicen, no, está, digamos, establecido que incide en la disminución de la mortalidad, o sea, que hacer actividad física es beneficioso, es bueno, genera muchos efectos positivos sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud mental, ¿cierto? Pero ya cuando se llega a una práctica deportiva, se aumenta el riesgo de lesión osteomuscular. Entonces, cada uno de los que está acá presente tendrá que ubicarse cuál es su estado en este momento. Si es un deportista o practica actividad física para la salud. Y tener en cuenta entonces diferentes herramientas para identificar los factores de riesgo o lo que debe de hacer en el momento de prevenir una lesión o asumirla. La actividad física y el deporte en general, entonces, pueden disminuir las posibilidades de sufrir enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, enfermedades como el cáncer, pero todo lo que son alteraciones musculoesqueléticas se aumenta. Entonces nosotros hoy nos vamos a concentrar en el tipo de alteraciones musculoesqueléticas que son digamos, las que yo manejo, las que en la parte deportiva es lo que más se presenta, lo que conocemos como los esguinces, las lesiones musculares o desgarros, o folclóricamente también le llaman los tirones,
o que se le abrió la mano, por ejemplo, que usa mucho como ese término. Entonces, esos son los tipos de lesiones de las que vamos a hablar el día de hoy, porque lesiones en general es un tema muy amplio y cuando hablamos de musculoesqueléticas, hablamos todo lo que tenga que ver con una lesión en el hueso, en los ligamentos, en los músculos, en el cartílago, en los meniscos. Entonces ya cada uno podrá ir ubicándose de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, yo como sé qué es una lesión musculoesquelética. Una de las formas de poder ubicarnos es precisamente identificando la estructura que está lesionada, ¿sí? Si es una estructura ósea, si es un ligamento, si el ligamento está dentro de la cápsula, si está fuera de la cápsula, y debo identificar qué factores de riesgo tenemos cada uno de nosotros en la práctica deportiva que desarrollamos. Ese es el punto inicial para uno poder intervenir como una estrategia de prevención de lesiones. Identifica los factores de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este momento tomar, digamos, una nota, tomar nota de las actividades que yo realizo y que puedo estar corriendo el riesgo de sufrir una lesión. Por ejemplo, un futbolista. Un futbolista necesita ser veloz porque necesita correr para recuperar un balón o para avanzar dominando el balón hacia el arco contrario. Necesita ser fuerte, necesita ser potente, no sabemos qué tan flexible debería ser. Entonces tiene unas condiciones físicas previas que si empezamos a mirar cuáles son esos factores de riesgo que ese futbolista puede tener, porque no es veloz, porque no es fuerte, porque no es potente, porque no es flexible, y llega al contrario, hay una acción, una jugada como de choque, de contacto, entonces se va entonces a predisponer para sufrir una lesión, ¿cierto? Entonces, cada uno de los deportes tiene factores de riesgo, giros, saltos, caídas, como es el caso del bicicross, caídas a más de 60 kilómetros por hora, a más de 3, 4, hasta 5 metros de altura. Entonces son factores de riesgo que van aumentando. Entonces, si existen los factores de riesgo que yo pueda disminuir o que pueda incluso eliminar del todo a la hora de presentarse una acción lesiva o una acción de lesión, puede ser que esa lesión sea lo menos grave posible. Entonces, hay unos documentos, unos artículos, más o menos desde el año 1992, que nos hablan de una corriente preventiva, o sea, de 1992, estamos hablando de más de 25 años que nos están hablando de prevención, prevención, ¿cierto? Las abuelitas dicen, es más fácil prevenir que curar, ¿cierto? Incluso más barato. Esa corriente preventiva es el pasado, el presente y el futuro de todas las ciencias aplicadas al deporte, al rendimiento y todo lo que tiene que ver con medicina deportiva. Algunos autores, varios, por eso no se los puse ahí todos, porque hablan de que se puede disminuir las lesiones aplicando técnicas terapéuticas específicas, entre un 30 a un 45%. Entonces, se disminuyen las lesiones. Tal vez no se puedan evitar todas las lesiones, pero sí se pueden lograr disminuir. Entonces, ¿qué tipo de lesiones vamos a lograr disminuir con acciones preventivas? Las que mencionábamos ahorita, que es las estructuras que mencionábamos ahorita, lesiones musculoesqueléticas, lesiones musculotendinosas, lesiones de los ligamentos, por ejemplo, los ligamentos cruzados, que están común escuchar del ligamento cruzado, los ligamentos colaterales de la rodilla, los esguinces del tobillo, entre otras lesiones asociadas al deporte y al rendimiento. Entonces, aquí está, según Roy, olvidé colocar ahí el autor, y el profe Barr, perdón, según Barr, desde el 2005 nos hizo este cuadrito. Este cuadrito nos muestra cómo puede un atleta estar predispuesto a una lesión. ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que les estaba mencionando? Entonces,
unos factores de riesgo que pueden ser intrínsecos, que son la edad, el sexo, la composición corporal, toda su historia de salud, todo lo que tiene que ver con su preparación física, el fitness, la fuerza, los arcos de movilidad articular, todo lo que tiene que ver con su consumo máximo de oxígeno, la flexibilidad, toda la anatomía, toda su estructura como tal, la forma de sus huesos, la forma de su postura, tanto de la parte de alteraciones posturales o estructurales, mirar cómo está esto, digamos, su tipo de pie, el tipo de pisada, súper importante, ojalá todos en la vida tuviéramos la oportunidad de visitar un podiatra al menos una vez en la vida y determinar allí cuál es realmente mi talla, el tipo de calzado que debo utilizar, si tengo una dismetría, es decir, como una pierna más larga que la otra y eso, si yo puedo disminuir, es un riesgo, ¿cómo lo puedo disminuir? Dentro de los factores intrínsecos, entonces también tenemos todo lo que tiene que ver con la estabilidad postural y ya la técnica específica de cada deporte. Y por supuesto, todos los factores psicológicos, todo el tema de competitividad, todo lo que tenga que ver con la motivación y la percepción del riesgo. Pongo un ejemplo. No sé, siempre se me vienen puros ejemplos relacionados con el bicicross por estar aquí con Carlos Mario, pero no sé si ustedes estarían como en las mismas condiciones que él de estar parado en un partidor que tiene una inclinación a más de 8 metros de altura y que tú te vas a lanzar por una bajada a más de 60 kilómetros por hora en una bicicleta solo protegido con un casco y en algunos casos por unas rodilleras, ¿cierto? Entonces hay que tener también unos factores psicológicos muy especiales para poder que ese riesgo que va a correr ahí no le impida desarrollar su deporte. Entonces, todos esos riesgos intrínsecos predisponen al deportista, predisponen al atleta a sufrir una lesión. Hay unos riesgos extrínsecos. Estos riesgos extrínsecos, estos que vemos acá, también están expuestos todos los atletas, todos nosotros, ¿cierto? El tipo de entrenamiento, las reglas, los árbitros, el casco, las espinilleras, todo lo que tenga que ver con los implementos de protección en el deporte, y por supuesto el clima, ¿cierto? En ese momento en el que nos encontramos, no sé si a ustedes les dio tiempo, espacio las primeras semanas de este confinamiento donde podíamos salir a la calle a las 2, de 2 a 3 de la tarde acá en la ciudad de Medellín. Entonces, era un clima que favorecía a que tú te sintieras indispuesto por el sol, por el calor, aparte de otro tipo de riesgos ahí también en piel importantes. El calzado ahí va a jugar un papel muy importante, pues porque el piso va a estar muy caliente y todo eso. Todo eso son factores de riesgo para sufrir una lesión. Entonces, si yo tengo unos factores de riesgo intrínsecos que no puedo cambiar, como mi edad, como mi sexo, pero puedo cambiar algunos como mi composición corporal, mi historia de salud y mi fitness, voy a empezar a disminuir esa lista, ¿cierto? Ya cada uno está haciendo lista, su propia lista, ¿cierto? Hay otros factores de riesgo extrínsecos que yo no puedo cambiar, como el clima. ¿Qué sí puedo cambiar? Usar el tipo de calzado adecuado. ¿Qué sí puedo cambiar? Usar los elementos de protección adecuados para cada deporte. ¿Qué no puedo cambiar? Las reglas. No puedo cambiar los árbitros, pero sí puedo identificar cuál es el tipo de entrenamiento o el entrenador con el que yo deba hacer para que cuando llegue la situación, mire, este evento desencadenante de lesión, una situación real de juego, un oponente o algún cambio dentro de la parte biomecánica, no se presente la lesión.
¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Mejoró el sonido? Carlos, el sonido sigue igual, pero igual estamos entendiendo y aquí pendientes. Yo creo que estamos y vamos bien. Listo. Bueno, no puede ser que el sonido siga igual. Claro, aquí las personas están diciendo que escucha entrecortado. Intentamos pronto que te vuelvas a conectar a ver si nos da mejor audio. Claro, Sí, 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 hágale pues. ¿cierto? En la identificación de los factores de riesgo de cada uno. Espero que hayan hecho como la lista, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Listo. Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Listo. Existen, Pero entonces, como intentemos les otra decía, vez. Ah, bueno, ahí está ya. Ya veo la... ya, listo. Entonces, existen, como les decía ahorita, ya alguna literatura que desde 1992 nos viene hablando de diferentes corrientes preventivas. Recientemente, pues quería compartirles que estuve presente en este foro, que era el sexto foro organizado por el Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, en prevención de lesiones en casa y de las actividades deportivas y recreodeportivas, ¿cierto? Entonces participaron varios ponentes muy importantes para el deporte de nuestro departamento y de nuestro país. ¿Por qué lo comparto? Porque es este tipo de espacios como este que está generando Carlos Mario y toda la asociación para hablar de un tema que es muy importante y muy relevante. En el 2008, la FIFA, el ente mundial del fútbol, anunció un manual como un programa completo de calentamiento, ellos hablaban de calentamiento, para prevenir las lesiones en el fútbol específicamente. ¿Qué es importante resaltar acá? El manual se llama FIFA 11 más, hablando de 11 jugadores y más, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer en esa situación, en ese deporte específicamente? Y encontramos en ese momento, 12 años después, que hay entrenadores de fútbol, hay deportistas que practican fútbol que no conocen el FIFA 11 más. Uno les habla a los chicos de 14, 15 años que juegan fútbol, que tienen la expectativa del fútbol profesional, del FIFA 11 más, y se imaginan el juego del play, ¿cierto? Que investigación de más de 10 años para poder ser publicado y identifica los ejercicios que favorecen la prevención de la lesión. En Estados Unidos también anunciaron o promueven el PEP Program, que también tiene que ver con todo el tema de la prevención de lesiones. Y ya el llamado, la motivación o digamos, la mayor expectativa que yo tengo en este momento es que cada uno de ustedes, en el área en el que se desenvuelvan, pertenezcan o si no existe, entonces desarrollen, diseñen y desarrollen su propio programa de prevención de lesiones. Debería existir un programa de prevención de lesiones por cada grupo eh, poblacional, por cada disciplina deportiva y por cada modalidad, ¿cierto? Porque si lo caracterizamos, cada uno de nosotros es diferente, tiene factores de riesgo diferentes y cada deporte tiene factores de riesgo diferentes. Entonces, ese es el llamado al día de hoy. Cuando un sujeto se lesiona, puede acudir a un solo profesional, a un solo
a una sola área profesional para, digamos, regresar a la actividad deportiva como tal, ¿cierto? De la misma manera, cuando un sujeto practica un deporte, este debería estar rodeado de un grupo interdisciplinario, de un equipo de triunfo que lo lleve a lograr sus objetivos deportivos. Cada uno ahí al lado de la lista de donde hicieron los factores de riesgo que tiene cada uno identificados, pueden hacer la lista de las personas de su equipo de triunfo y miremos cuántos podemos tener la oportunidad de contar con todo ese grupo de profesionales. ¿Sí? En la carrera, el médico de un equipo, pues de ¿Cuántos tenemos? entrenador, Tenemos nutricionistas, redactar, el propio entrenador, nutricionistas, los fisioterapeutas, redactadores físicos, psicólogos deportivos, enfermeros, odontólogo, preparador físico con visión terapéutica, analistas de rendimiento técnico, experto en psicomotricidad y biomecánica. Cada uno sacará sus propias conclusiones para prevenir lesiones. Necesitamos a todo este grupo interdisciplinario de triunfo y de la misma manera vamos a favorecer el rendimiento y a lograr nuestros objetivos deportivos. Requerimos de todo este equipo de triunfo. Entonces, ahí les queda la tarea. Bueno, mi internet o mi computador hoy está como raro. ¿Qué mensaje grande o general quiero dejar? El ejercicio terapéutico que se utiliza en los programas de prevención de lesiones debe ser lo más funcional posible, lo más cercano al gesto específico o a la modalidad. Todos los ejercicios deben estar basados en los principios del entrenamiento atlético y deportivo. Es indicar acciones generales básicas para cuando son trabajos en grupo y de la misma manera para los trabajos individualizados. ¿Por qué resalto esto como el mensaje más importante en este momento? Porque muchos de nosotros estamos, muchos no, la mayoría, entrenando de manera virtual, ¿cierto? Entonces muchos de los que me están escuchando tal vez sean entrenadores o sean deportistas. Algunos tienen o pueden tener la fortuna o tenemos de usar plataformas como esta, donde yo puedo ir viendo a mis alumnos o a mis pacientes mientras estamos dirigiendo el entrenamiento. De esa manera se puede hacer como la retroalimentación y podemos ir corrigiendo los ejercicios, el gesto técnico, el ritmo, las variaciones que se le puede hacer a los grados de dificultad, entre otras características pues, que se puede dirigir a un entrenamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir lesiones en condiciones de entrenamiento en los diferentes escenarios? Desarrollando un programa de prevención de lesiones específico de ese deporte o de ese deportista, previamente caracterizando los factores de riesgo, ¿sí? Si yo identifico los factores de riesgo, sé qué lesiones previas ha tenido, cuáles son los riesgos externos que tiene el deportista, pues voy a poder desarrollar un programa acorde a eso, ¿cierto? Digamos, la FIFA sacó un FIFA 11 más general, un FIFA 11 más para hombro, que se llama FIFA 11 más shoulder, y el FIFA 11 más para niños. Entonces sacó, digamos, 3 programas de prevención de lesiones para fútbol, pero le dio unas especificidades de acuerdo a la categoría y de acuerdo también pues como a la posición de juego. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué deberíamos hacer en este momento de confinamiento en casa para prevenir las lesiones?
con base en ejercicio terapéutico, hacer que esos ejercicios sean lo más funcional posible. Y que sea también acorde a, si vamos a dirigir ejercicios en grupo, también ejercicios muy básicos, volver a lo básico, eso es súper importante. Ese es un ejercicio muy básico. Voy a poner un ejemplo en los detalles. Esperen que se me fue. Acá, en los detalles. ¿Cuáles son los detalles? En ese ejercicio, la nalga de la cadera debe estar alineada con el hombro, la mirada tiene que estar diagonal al piso y la nalga tiene que estar apretada. No de mucho sirve hacer un montón de planchas si tengo la nalga suelta. Es solo por poner un ejemplo que un ejercicio básico nos favorece a la realización o al cumplimiento de este objetivo, prevenir lesiones. Hacer ejercicios de entrenamiento neuromuscular, ejercicios que progresivamente vayan de la baja, mediana a alta complejidad, que generen la activación de todas las cadenas musculares, la cadena cinética superior, cadena cinética inferior, cadena cinética media, que son ejercicios básicos y que podemos aplicarlos a diferentes deportes, ¿sí? No sé si vieron un video muy viral que hubo esta semana de una modelo promocionando ese ejercicio. No sé si lo vieron. Ese ejercicio es conocido como el peso muerto, ¿sí? Pero ese ejercicio, en realidad, desde la visión que yo tengo, es un ejercicio excéntrico para los isquiotibiales y activa más del 80% de las fibras musculares que componen ese músculo. Es decir, que si me voy a la prevención de lesiones, yo requiero de un isquiotibial muy bien desarrollado, muy fuerte para prevenir lesiones tan comunes como la lesión del ligamento cruzado anterior. Ejercicios combinados, básicos, que puedan desarrollar todos, que mejoren la movilidad, que mejoren todos los arcos de movilidad en general. Por ejemplo, un deportista, y pongo el ejemplo porque lo puse ahorita en la foto y pues él lo sabe, por acá lo veo a Samantha Giraldo, que también es karateca. Tenemos en este momento a Guillermo Ramírez, un karateca de alto rendimiento en terapia por una lesión que tuvo en la rodilla. Que la lesión ya está bien, ya lo operaron, la evolución fue muy buena en cuanto a la lesión pues, que tenía específica, pero en terapia también entonces identificamos que tiene otras cualidades que puede mejorar y desarrollar aprovechando este tiempo de confinamiento. Entonces, si tiene retracciones musculares y durante esta etapa yo las puedo mejorar, le puedo disminuir esas retracciones, que es un factor de riesgo que puedo modificar, entonces a la hora de regresar a la competencia, él ya, digamos, si tenía 20 factores de riesgo, podemos en ese momento enfocarnos en disminuirlo por lo menos aquí. Este, por ejemplo, es un paciente con, al día de hoy, 6 meses va a cumplir, está en el 5º mes de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, futbolista, desafortunadamente sufrió una lesión. En ese momento nos encontramos ya en un proceso final de la parte de rehabilitación física, pero ya el enfoque terapéutico va más a prevenir una nueva lesión o que se lesione de otra cosa. Básicamente fui muy rápido porque el tema es muy amplio. Les comparto mi emprendimiento, PPI 10, todo lo que tiene que ver con terapia física, rehabilitación, adaptación funcional, prevención de lesiones, masaje deportivo
este tipo de capacitaciones y acompañamiento. Entonces, quedo acá disponible para las preguntas. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta que la quiera hacer. Dice por aquí Mauricio Plaza. Caroline, ¿cómo afectará el cambio de superficies de impacto en la vuelta a entrenamientos exteriores? Claro que sí, Mauricio. Hay una situación que es hasta, puede sonar graciosa, porque he conocido algunos casos de personas que ya ni les sirven los zapatos. Todos esos días de cuidados en casa, nosotros estamos en las chanclas o en los crocs o con los tenis más cómodos que tenemos, ¿cierto? Entonces, el tipo de calzado que vamos a usar en las situaciones de competencia o de entrenamiento, ya tenemos que estarlo usando, ¿cierto? Volver a ellos, volver a los zapatos que son, a los guayos, a las zapatillas, a los spike, porque volver va a ser hasta doloroso, ¿cierto? Porque ustedes saben que hay unas adaptaciones de la piel, como los callos, algunas incluso alteraciones en la estructura, deformidades en algunos casos, que son incluso funcionales, son necesarios para desarrollar ciertos deportes. Te cuento, Mauricio, y a todos que en ese momento ya se han presentado muchos pacientes, o han consultado varios pacientes, hablo desde lo personal, de cuando ya podíamos empezar a hacer actividades al aire libre, personas que nunca habían trotado, salieron a trotar. Personas que nunca habían hecho ejercicio a las 2 de la tarde, pues lo hicieron, y todo eso pues necesita ciertas adaptaciones al ejercicio, adaptaciones a esas cualidades o características del clima, y va a ser importante y se va a ver afectado, pero todos debemos pasar por un proceso de adaptación y de usar el calzado adecuado y ir progresivamente. No podemos pretender, después de estar los que hemos podido tener, digamos, la oportunidad de hacer ejercicio dirigido y en casa, regresar nuevamente a los entrenamientos habituales como veníamos entrenando a principios de marzo, ¿cierto? No podemos llegar allá a hacer lo que íbamos, no. Debemos hacer un proceso de preparación, una pretemporada larga que nos permita adaptarnos nuevamente a las cargas de entrenamiento. Claro, yo tengo por acá otra pregunta que nos hace, ¿cuál es el procedimiento correcto que se debe seguir en los famosos calambres? ¿Y qué se puede hacer para prevenirlos? Bueno, los calambres son el resultado de varios factores. Uno de ellos, que es el más conocido, puede ser la deshidratación. Entonces, todos tenemos que ya mirar esos factores nutricionales, que si estamos fallando en ellos, vamos a tener esa predisposición a sufrir esta situación, que incluso se convierte o se puede convertir en una lesión muscular, ¿cierto? Un calambre también se presenta por la mala preparación física. Entonces, si yo no estoy preparado para correr 10 kilómetros, yo no puedo salir a correr 10 kilómetros porque seguramente mis músculos se van a proteger antes de romperse por medio de un calambre, ¿cierto? Entonces, a la hora de enfrentar un calambre, por ejemplo, hay que estírelo, que no, que chúselo. O sea, en esos días un paciente me contaba que él, cuando le dan calambres, se metía una aguja para liberar el músculo. Entonces ya son como unas medidas ahí que uno se le prende como la alarma, pero por Dios, se puede generar un daño peor, ¿cierto? Entonces, es mejor, más que en ese momento decir qué hacer durante un calambre, prevenirlo. Entonces, una forma es tener una muy buena preparación física,
ser conscientes de que el entrenamiento es individual, que tú no puedes entrenar lo que entrenan los otros, que tu entrenamiento debe ser individual y que debes estar siempre muy bien hidratado. Son las dos formas más grandes de prevenir un calambre. Claro, por acá hay otra pregunta que nos hicieron pues, en el tema de la inscripción. ¿Qué consecuencias tiene practicar otro deporte como complemento al deporte principal y ante lesiones? ¿Cómo puede ayudar a la mejoría? Súper. Hay algo que perdemos un poco, pero que es una facultad humana, que es la plasticidad cerebral. Y nosotros podemos aprender nuevos esquemas, nuevos engramas motores, y si es por medio de otro deporte, no solo se convierte en un beneficio para el desarrollo de tu motricidad o el aprendizaje de nuevos movimientos, sino que se vuelve algo muy divertido, muy ameno, y si en condiciones normales tú no, de competencia, tú no puedes meterte a una piscina porque se te relajan mucho los músculos, porque te vuelves muy lento o porque no es conveniente para el otro día la competencia, pero en ese momento puedes aprender a nadar, porque muchos deportistas son campeones del mundo en su deporte y no saben nadar, no saben montar en bicicleta, no saben, digamos, hacer un rollo adelante, que son movimientos de iniciación gimnástica muy básicos. Digamos que esta es una buena época para aprender ese tipo de actividades. Me parece muy buena opción y me parece que esa integración entre deportistas que se viven solamente como en eventos como tipo juegos, pues en los juegos deportivos, hacerlo en ese momento se vuelve una actividad social muy, muy bonita y muy interesante. Claro, otra pregunta que tenemos acá es, si una persona tiene una fractura o una lesión grado 2, ¿cómo podemos intervenir? Por ejemplo, una luxación de tobillo. Si una persona tiene una lesión grado 2, ¿de qué? Pues dice de que La persona da el ejemplo de luxación de tobillo, lo más seguro tiene ese problema. ok, listo. Eh, bueno, lo primero que yo quiero dejar acá como un mensaje es que si usted no está entrenado para prestar el manejo primario de un trauma, no toque a nadie. O sea, no lo toque. No lo toque. Ayude de otra manera, garantícele la seguridad donde está pues caído, que no le caiga nada encima, ni nadie, que esté ventilado. Llame a la persona, a su seguridad, o a EMI, o a la ruta de emergencia que es a la cual pertenece, pero no lo toque, ¿cierto? Como cuando uno ve un accidente de tránsito por ahí que van a ir mismo a voltearlo, a veces esa intervención primaria del trauma puede lesionar más a la persona. Entonces, lo primero es que si usted no está entrenado para hacerlo, no lo toque, ¿cierto? Si usted está solo, que es otra cosa, si usted está solo y es usted el que sufre el trauma, o uno de sus alumnos, ¿cierto? Y está fuera de su alcance que una persona capacitada lo atienda, entonces debe vigilar como signos de alarma, ¿sí? Entonces eso lo podemos aprender, cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma entonces siempre va a ser el dolor, la inflamación, la deformidad y la incapacidad funcional. Entonces una persona con un tobillo lesionado que no es capaz de apoyarlo, que no es capaz de caminar definitivamente, que no tolera, que no es capaz de moverlo él solo, entonces va a tener incapacidad funcional y esto es un signo de alarma de que la cosa está grave. Entonces, si la cosa está grave, debemos buscar la ayuda idónea para esa persona, ya sea la inmovilización o para el traslado a un centro asistencial o hacer el manejo primario del trauma en ese mismo lugar si tienen los medios y los recursos. Claro, súper bacano el tema. Yo por aquí alguien pregunta si has trabajado con deportes paralímpicos.
Sí, he trabajado para deportistas paralímpicos, atletismo, tenis de mesa y ciclismo. Ha sido como esa oportunidad de deportistas paralímpicos, en atletismo deportistas de discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad auditiva. Claro, por acá pregunta el profe Rubén Darío Chavarría si se sabe que se subió de peso, me imagino que el deportista, y no se es deportista de alto rendimiento, ¿qué se recomienda empezar a hacer de ejercicios a la vez que iniciar dieta? Claro que sí, aunque ese no es como el área que a mí me corresponde, porque ese es un área más nutricional, siempre la dieta tiene que estar acompañada de ejercicio y el ejercicio tiene que estar acompañado de la dieta, obviamente, con todas las indicaciones individuales. O sea, no hay una dieta de las que ustedes puedan ver en internet que nos sirva a todos. Eso es un tema individual, lo mismo que identificar mi composición corporal es algo individual, no es de receta general para todo el mundo. Claro, yo quiero preguntar algo. O sea, yo me pongo en el papel pues, de nosotros, de deportistas. Listo, y lo primero es cómo prevenirlas. Entonces me dices que hay que fortalecer y qué necesitaríamos, qué herramientas deberíamos tener estos días en casa que sean como muy fáciles de utilizar para que los deportistas lo hagan constantemente. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tipo de ejercicios también como para que ellos se mantengan? Porque creo que también es una forma de prevenir lesiones, de que la gente muchas veces espera hasta que vuelvan a abrir los escenarios, no sabemos hasta cuándo, pero también como la forma de prevenirlas es fortalecer bastante, que yo creo que muchas veces el problema es ese, que la gente de pronto no está lesionada y sale de una a hacer con intensidad el ejercicio y por eso yo creo que ocurren las lesiones, por eso el tema de prevenir y también el tema de qué le recomendarías a los que están lesionados en estos momentos y de pronto no pueden salir porque no tienen la forma de ir a un fisioterapeuta, apenas están comenzando a salir, que puedan mantenerse en recuperar recuperarse de esa lesión. Sí, yo recomiendo que en casa se hagan ejercicios básicos, los básicos que son generales para todos los deportes y los básicos para los deportes de cada uno. Que no es el momento de aprender elementos nuevos, ni trucos nuevos, ni es el momento, digamos, de ensayar, ¿cierto? Eh, porque no están las condiciones, porque no estamos en el escenario ideal, la mayoría, eh, porque si usted es futbolista y su casa tiene una cancha de fútbol, seguramente usted podrá entrenar allá. Pero si usted vive en un apartamento de 40 metros, no va a poder hacer unos gestos técnicos con balón. Escasamente el dominio del balón ahí en 4 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, es importante que en este momento, uno, reforcemos, mejoremos y desarrollemos esas capacidades y cualidades físicas en las cuales tengo deficiencia, como lo decía ahora. Si tengo deficiencia en la flexibilidad de mis hombros y eso me puede estar generando un factor de riesgo, bueno, vamos a trabajarle a eso. Si tengo deficiencia en los arcos de movilidad de mi cadera y yo necesito, soy karateca, como una amiguita mía por ahí, soy karateca y necesito tener una amplitud de movilidad articular de la cadera superior a 180 grados, porque hay un gesto técnico específico que lo requiere, y no tengo esa amplitud de movilidad articular de la cadera, entonces este es el momento de desarrollar la flexibilidad en esa articulación, ¿cierto? ¿Qué recomiendo yo? Que los movimientos y los entrenamientos sean los más funcionales posibles, ¿sí? Y requieren, sin mucho, una colchoneta, una toalla, un palito de escoba y una almohada. No, es que yo no tengo barras, es que yo no tengo discos, es que yo no tengo máquina de flexión, es que yo no tengo el press banca, es que yo no, es que la mayoría no tenemos eso en la casa, ¿cierto? Eso por allá, los futbolistas, Maluma, el que sea, que tienen los gimnasios gigantes en sus casas, que tienen esta posibilidad. La mayoría de nosotros no. No tenemos ni siquiera piscina en la unidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nos tenemos que adaptar
y es una capacidad mental que todos podemos desarrollar a la situación que tenemos en ese momento. Con base en esa adaptación, entonces yo puedo mantener mi forma física, que es el objetivo más grande. El profe Rubén ahorita preguntaba por el peso. Si usted mantiene su peso durante la cuarentena, muy bien. Pero si aparte de mantener su peso, mantiene su porcentaje de grasa o lo disminuye, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, si yo tengo unos niveles de fuerza, muy bien. Pero si durante la cuarentena los puedo mejorar, pues mucho mejor. Lo mismo la amplitud de movilidad articular, lo mismo la resistencia. ¿Para qué necesito en ese momento, por ejemplo, hacer unos entrenamientos de alta velocidad, o unos piques, unos alargues? Si en ese momento es como una pretemporada larga, donde yo necesito es hacer como una base de resistencia aeróbica, sea cual sea el deporte de cada uno, ¿cierto? Ninguno en ese momento tenemos idea cuándo va a ser la próxima competencia. Ninguno en ese momento tiene. Tenemos idea más o menos cuándo pueden abrir los escenarios deportivos y de acuerdo al riesgo al que pertenezca cada uno. Pero con base en eso estamos en pretemporada y en pretemporada se trabaja de manera general. Claro, por aquí hay una pregunta que lo hace Julián. ¿Qué hacer en el momento de un entrenamiento o en una competencia? ¿Algún compañero sufre un espasmo muscular? Bueno, lo mismo que decía ahorita con respecto al esguince. Si yo tengo el entrenamiento para tratarlo, lo hago, ¿cierto? Inmediatamente. Hay varias técnicas que favorecen la relajación de músculo. Entonces yo aquí no les voy a hablar de relajantes musculares, ni mucho menos, porque eso son competencias médicas, el tema de los medicamentos. Pero hay algunas estrategias que son súper básicas y que ese tipo de reacciones musculares son protectivas. O sea, cuando tú sufres un espasmo muscular es porque tu músculo hizo una reacción protectiva por algo, un mal movimiento o incluso el estrés o sufriste una caída y lo que hicieron tus músculos del cuello fue contraerse durísimo para protegerte la columna vertebral en la zona cervical. Entonces, ese tipo de sucesos, lo que podemos hacer es precisamente relajar la musculatura por medio de ejercicio. Por medio de ejercicio es movilidad, es respiración, estiramientos, es súper básico y puede ser aplicado por cualquier persona, o sea, por uno mismo. O sea, si usted tiene un espasmo muscular en la zona del trapecio, toda esta zona del cuello, usted simplemente mueve los hombros, digamos, aumenta la amplitud de movilidad articular por medio de ejercicios lentos, con una respiración profunda, el músculo responde de que todo está bien y disminuye el espasmo. Claro, por aquí nos preguntan, Caro, con base en tu amplia experiencia, ¿qué piensas en el entrenamiento al aire libre, ya que estamos retomando? ¿Qué tan contraproducente sería el tapabocas en la respiración? Sería el tapabocas en la respiración, ya que no va a ser tan fluido para esta situación. ¿O a qué intensidad recomendarías hacerlo? Bueno, importante, una recomendación muy general con respecto al uso del tapabocas. El tapabocas en ese momento se convirtió en un implemento de uso diario, ¿cierto? A mí más fácil se me olvida ponerme aretas que tapabocas, ¿cierto? Pero el tapabocas, efectivamente, como dice el compañero, te disminuye como esa posibilidad de oxigenación, ¿cierto? Entonces, el tapabocas de uso general hay que utilizarlo muy inteligentemente. Si yo voy a estar rodeada de personas, necesito usar el tapabocas, ¿sí? Es una indicación a la que nos tenemos que adaptar y no sé por cuánto tiempo, ¿cierto?
debemos usar el tapabocas. Pero para hacer práctica deportiva debemos usar un tapabocas que nos permita la oxigenación. Entonces, pues va a parecer como televentas, pero por ejemplo este tipo de tapabocas que tienen filtro, que se adaptan como de pronto de una manera más ergonómica a la cara, usar la talla que es, nos permite un desarrollo de la actividad deportiva con más fluidez, de una manera más amena, porque es que si bien ya es difícil trotar a las 2 de la tarde con un tapabocas bien maluco, pues, y que aparte no me va a permitir oxigenar y que me estoy chupando el mismo aire que estoy respirando, entonces va a ser más complejo. Pero ese tipo de tapabocas con filtros, que son tapabocas que han existido de antes, que son más, que siempre han estado pensados más como en el tema de la polución, son una buena herramienta para usar en este momento. Claro, ¿tú sabes dónde los consiguen? Por acá preguntan. Puedo decir marca sin problema. Sí, claro, eso es para todos. Eso es aquí eso no es de nadie. Ok, bueno, en BFI los vendemos, unos, estos así más criollitos. Entonces ahí Oquendo ya vi que ya puso la información. Hay una página que se llama Deporte y Salud Shop, también ahí los consiguen. Y un patrocinador de bicicletas, GW, tiene también su propia marca de esos tapabocas, GW Bicicletas. Claro, listo. Enseguida nos mandas de pronto las foticos, los compartimos con con las personas. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento debe ir un deportista a buscar como a una persona especializada, digamos en tu caso, en estos momentos de cuarentena? Porque muchas veces es como que, es que yo estoy por acá todo espasmeado y me duele o me duele tal cosa, pero yo me voy a aguantar, eso no es problema. ¿En qué momento debería alguien ir ya directamente donde un especialista para que eso no se le vuelva en algo en el tiempo en algo peor? Porque muchas veces yo creo que es lo que pasa, el deportista le da pereza ir, le da pereza consultar, le da pereza un montón de cosas. Entonces, ¿cuál crees tú que es el momento perfecto en el que el deportista no ha pasado, digamos, de una condición tan mala a de pronto a que vuelva a ser algo complejo? Porque yo digo, si en este momento el deportista está espasmeado, tiene algún problema y va a comenzar otra vez a entrenar después, creo que va a ser más difícil. Entonces, la recomendación es que la gente también comience a ir ahora a estos sitios especializados como el tuyo, pero ¿cuál es el momento perfecto que vos decís, bueno, si pasa este tema, tengo que salir para allá? Sí, bueno, una claridad es que ojalá todos acudiéramos a cualquiera de los profesionales que mencionamos ahorita en la charla sin estar lesionado, ¿sí? Como les decía, invitación que todos visitemos un podiatra alguna vez en la vida, el nutricionista, obviamente el médico, si voy a empezar a hacer deporte, el médico del deporte, ¿cierto? Que tengamos como esas valoraciones físicas generales previas al inicio de la actividad deportiva, ¿sí? Triglicéridos, colesterol, hormona de tiroides, el reconteo de plaquetas, todo ese tipo de exámenes, no esperemos a estar enfermos para hacerlo, ¿cierto? Es como en las mujeres la citología, no esperemos a tener una enfermedad para ir al ginecólogo, para hacernos una citología de control, ¿cierto? O a tener caries para ir al odontólogo. O sea, precisamente es la profilaxis, y lo decía ahorita, las corrientes preventivas son el pasado, el presente, el futuro, ¿cierto? De la salud. Entonces, si yo he estado en confinamiento desde el 19 de marzo, hablando de los que estamos acá en Medellín, en Antioquia, y no he tenido la oportunidad de salir, seguramente todos esos profesionales que yo acabo de mencionar, debería visitarlos apenas salga, porque seguro que tu salud bucal ha cambiado, que tus ojos, yo tengo cita al optómetra la otra semana, porque todo este tema de las pantallas, yo siento que estás en momento de visitarlo.
todos, a nosotros, a los fisios, a los nutricionistas, al psicólogo, al médico, al podólogo, todo es, cualquier momento va a ser pertinente para que nos visiten. Bueno, Caro, voy a hacer por acá la última pregunta de Mauricio Plazas y sería como todo. ¿Cómo sería mejor recibir a los deportistas en temas de peso y si eso aumenta el riesgo de lesión? Sí, claro que sí. Mauricio, lo hablábamos ahorita. El cambio de composición corporal puede afectar positivo o negativamente al rendimiento, puede aumentar el riesgo de lesión. Es muy importante identificar eso. En el tema de las lesiones osteomusculares, o en este caso, digamos, del cartílago, una persona que aumenta de peso, aumenta el riesgo de sufrir lesiones del cartílago o irrita mayormente el cartílago. Entonces si aparte de eso le suma que sale a correr y no está entrenado para correr, seguramente va a hacer que ese pobre cartílago entonces sufra una lesión, que si previene lo uno, va a prevenir lo otro y va a ser más favorable, va a ser más rico poder volver a hacer ejercicio al aire libre sin tener ningún dolor. Aunque hago claridad que hay algunos dolores que son de adaptación y que esos dolores tenemos que identificarlos también. Vale, Caro, muchísimas gracias por el espacio. Recuérdanos cuáles son tus redes sociales, cómo la gente te puede seguir, si a la gente tiene de pronto alguna duda, dónde te puede llamar o cómo te puede contactar, porque la idea es que aquí el espacio es de todos y te agradecemos por contarnos sobre tu experiencia y por compartirnos este gran momento. Muchas gracias, Oke, por la invitación, por tenerme en cuenta para este espacio. Es muy, muy bonito, pues, como todo esto que tú estás liderando en este momento. Claro que sí, mi consultorio particular se llama BFI 10. Cuando vayan les cuento por qué se llama así. Ahí Oquendo les compartí en el chat el enlace en Instagram. Ahí los espero. Mis redes personales son CaritoFisio 10, en Instagram, en Twitter, también en Facebook. Lo mismo BFI 10 en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y todos los jueves a las 7 de la noche estoy en un programa que se llama Paisa Deportes Live TV por Facebook. Entonces allí también los espero. BFI comparte en su canal de YouTube que se llama BFI 10 también diferentes rutinas básicas. Sería rico que las miraran. Claro. Comparten el vínculo de todas esas cosas, lo hacemos llegar a los deportistas. Compartimos el vínculo de todo eso. Lo hacemos también llegar a todos los deportistas, porque la idea aquí es un espacio para todos. Todos aprendamos un montón. Claro que sí. Claro que sí, las redes de BFI están abiertas, mis redes personales también, y por allá los espero con las inquietudes y las sugerencias. A Sami, que la veo por ahí conectadita, a Naila, que en algún momento he trabajado para ellas, Sami en ese momento, al profe Juan David Árraga y a todos los que están por ahí, a Duviana, a Rubén Darío, a todos los que distingo ahí. Bueno, Caro, muchísimas gracias a todas las personas que conectaron. Gracias por el espacio. Nos vemos pronto. Recuerden, la siguiente charla va a ser el jueves. Va a seguir la siguiente sección de TAF, que va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 7, con especialistas en el tema de patrocinios, el tema comercial, de emprendimiento. Entonces, esta va a estar muy buena porque es el segundo espacio que tenemos y vamos a dar herramientas muy puntuales. Ahorita les contaba más o menos a los que de pronto no se habían conectado. Vamos a estar hablando de marca personal y vamos a dar muchos tips y yo creo que lo importante acá es que todos aprendamos. De todas formas, ahí les dejo el link de inscripción si no lo han hecho, que es staffcolombia.com, y los que ya se inscribieron, tranquilos que les llega el vínculo de conexión. A todos, muchísimas gracias por estar y bueno, nos vemos pronto.